Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí, a los alumnos que como siempre son los principales destinatarios de este esfuerzo, pero también a los diversos especialistas y amigos que entreveo en la platea. Así que estamos muy contentos de la presencia de ustedes. Por razones de información, sobre todo los alumnos, no a los que lo conocemos a Edison desde hace muchos años, voy a hacer una presentación relativamente breve del perfil profesional y de la carrera extensa y exitosa carrera del doctor Edison González Lapeyre, antes de introducir el tema de la conferencia. El doctor González Lapeyre es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales. Fue profesor de Derecho Internacional Marítimo en la Academia de La Haya. Fue profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estoy saltando una serie de actividades docentes que son realmente muy numerosas. Es miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que no es un tema menor. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y del Consejo Consultivo de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Fue nuestro representante permanente ante la OEA, como país, en Uruguay. Fue embajador en República Dominicana, Haití, Granada y Barbados. Pero lo que me gustaría que los alumnos, sobre todo, recordasen, el doctor González Lapeyre fue nuestro gran negociador en el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo que se firmó el 19 de noviembre del 73 y que era un contencioso internacional que teníamos con la Argentina que databa desde la colonia. ¿Dónde lo ponemos? ¿Desde cuándo databa el contencioso? De la colonia, en fin, desde doctrina Drago, no nos podíamos bañar en Positos porque si nos íbamos muy adentro nos entrábamos ya en aguas territoriales argentinas, según ellos. En fin, la cosa fue complicada y en realidad culminó en muy buenos términos y en un tratado que tanto el país como Argentina aprecia mucho. Tanto aprecia Argentina la tarea que se hizo en ese tratado que el doctor González Lapeyre fue condecorado con la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz por el gobierno argentino. Además de otras condecoraciones que las vamos a obviar. Bueno, hoy es, volviendo ya a un ámbito más académico, que los alumnos están más acostumbrados, hoy es la octava conferencia de nuestro ciclo anual. El tema que vamos a recorrer con el doctor Edison González Lapeyre lleva el título de Los intereses marítimos, fluviales y portuarios del Uruguay. Es un tema amplio, obviamente va a poder elegir ahí una serie de dimensiones que son significativas y me parece que sin más, Edison, te dejamos the floor. En primer lugar, quiero expresar a la URT y en particular a mi amigo, el director académico de este instituto, el licenciado Javier Bonilla Saus, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, que me honra de manera muy particular. Y en segundo lugar, quiero manifestar mi satisfacción por ver tanta gente joven con algunos veteranos, amigos, de lo contrario no hubiesen venido. Y digo que es para mí motivo de gran satisfacción porque es fundamental que ustedes se interesen en estos temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social de nuestro país, como obviamente constituye todo lo relativo al ámbito acuático, a los espacios marítimos y fluviales de la República Oriental del Uruguay. La importancia de estos espacios marítimos y fluviales tiene distintos aspectos a los cuales no voy a poder ingresar de forma detallada, pero sí quiero mencionarles tres aspectos específicos. Uno tiene que ver con el transporte marítimo y fluvial. La importancia que tiene el transporte marítimo es realmente impresionante.
En el correr del año pasado, se estima que se transportaron 13 billones de toneladas de carga, 13.000 millones de toneladas de carga. La República Popular de China tuvo una participación en ese volumen de la tercera parte y el 50% de Asia. Y esto le está dando la pauta de lo que significa China en este proceso tan dinámico de crecimiento del comercio internacional, que tiene en el transporte marítimo a uno de sus instrumentos fundamentales, cuando el 90% del comercio internacional y sus cargas se transporta por vía marítima. En una conferencia que dictó hace unos pocos días el economista Carlos Pérez del Castillo, decía que en la última década el comercio internacional creció un 300%. Y también ha crecido el transporte marítimo, no solo en el número de buques, sino también en cuanto a su capacidad de transporte. Incluso debo mencionar que en el correr del año pasado se estima que se movieron 450 millones de contenedores pequeños, lo que se denomina TEUs, ¿no? TEUs es una medida que se utiliza para cuantificar los contenedores, y se movieron 450 millones a lo largo del año. Eso le da la pauta, el interés que tiene nuestro país en el transporte marítimo, en el transporte fluvial y en los puertos, que son instrumentos fundamentales del transporte marítimo. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los espacios marítimos y fluviales está el tema de la pesca. El año 1973, el año anterior al Tratado del Río de la Plata, nuestro país se autoabastecía de pescado. No exportábamos prácticamente nada, creo que fueron 400 toneladas en el año 73. En la actualidad nuestro país está aportando más de 100.000 toneladas y ha generado, por virtud del ámbito acuático que se consolidó con el Tratado del Río de la Plata del 19 de noviembre del 73, un campo muy propicio para la generación de fuentes de trabajo. Y por último están los hidrocarburos. Estamos en una etapa de exploración muy importante. Todo parece indicar que existe posibilidad de la existencia de hidrocarburos, pero obviamente hasta que los mismos no sean detectados y se hagan las exploraciones finales, no se podrá cuantificar cuál es el volumen de los mismos. Pero su importancia indudablemente puede ser sumamente relevante. Con respecto a los antecedentes históricos que tienen que ver con la delimitación de estos espacios marítimos, cuando nuestro país surge a la independencia, en octubre de 1828, con la Convención Preliminar de Paz, es decir, en el plano del derecho internacional, frente a la comunidad internacional, surge un nuevo Estado en octubre de 1828, que es nuestra República Oriental del Uruguay. Y en ese momento era fundamental determinar hasta dónde se extendía nuestro territorio, tanto el territorio terrestre como el territorio marítimo y fluvial. Y fue un largo proceso el que fue determinando esos límites. Incluso hay algunos aspectos que vamos a destacar más adelante que todavía no han sido perfectamente establecidos. Con la República del Brasil se estableció la frontera terrestre el 12 de octubre de 1851 con los tratados de Lamas, tratados que fueron muy criticados. Lamas negoció con el Brasil en un momento que el país estaba postrado, había sufrido todos los embates de una guerra terrible, como fue la Guerra Grande, y obviamente el poder del Brasil se impuso exigiendo en algunos aspectos del tratado condiciones que eran prácticamente inaceptables. Estos tratados de Lamas de 1851 luego fueron enmendados parcialmente mediante la intervención por parte del Brasil del barón de Río Branco, en particular con respecto a la laguna Merini y al río Yaguarón. Pero con respecto al río Uruguay y al río de la Plata, las discusiones, las controversias, los planteos fueron postergando las distintas soluciones. Con relación al río Uruguay, el canciller
Homero Martínez Montero, era un teniente de navío de máquinas retirado, pero que se había especializado en el análisis de todos los temas del río Uruguay, siendo designado canciller por el gobierno blanco que asumió en 1959, se proyectó firmemente en lograr una solución para los límites en este curso fluvial. Y así lo logró firmando con Diógenes Taboada, por la República Argentina, el Tratado de Límites en el río Uruguay del 7 de abril de 1961. Este tratado establece como criterio delimitativo el eje del canal principal desde el paralelo Punta Gorda, que es de donde el río Uruguay desemboca en el río de la Plata, hasta el Ayuy, hasta la represa de Salto Grande. Y de allí hasta la isla brasilera, que es, digamos, donde está el límite superior del río Uruguay para la República Oriental del Uruguay, el criterio fue el de la línea media. Hay una excepción a este principio que refiere a las islas que están frente a Nueva Berlín, donde se bifurcan los límites para que esas islas quedasen bajo jurisdicción de nuestro país. Posteriormente, este tratado, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º, mereció una reglamentación que fue el tratado denominado Estatuto del Río Uruguay del 26 de febrero del 75, donde el que habla tuvo una muy modesta participación en la redacción de los textos correspondientes. Pero con respecto al Río de la Plata, los problemas fueron frecuentes y de muy difícil solución a lo largo del tiempo. Incluso mencionaba hace instantes el licenciado Bonilla el hecho de que se sostuviese en algún momento por el gobierno argentino la tesis de la costa seca. Es decir, que, como él bien decía, dejábamos de hacer pie en la playa y ya estábamos bajo jurisdicción argentina. Además de esta tesis totalmente disparatada, la Argentina adoptó medidas de confrontación, incluso de carácter agresivo, realizando maniobras con la Armada frente a nuestras costas en el año 1909. Y los conflictos que se suscitaban desde el punto de vista jurisdiccional por el Río de la Plata dieron lugar a una verdadera sonada por parte de los ciudadanos uruguayos que en manifestación llegaron hasta la sede de la misión diplomática de la Argentina en nuestro país y tiraron piedras y rompieron cristales. Ese era el clima que se vivía ya por 1909 por la indefinición de los límites en el Río de la Plata. Y así surge una personalidad extraordinaria de la República Argentina, al que podemos considerar un gran rioplatense, que fue Roque Sáenz Peña. Daría para hablar mucho de Roque Sáenz Peña, en un trabajo que yo publiqué hace un par de años. Analizo su condición de político, de diplomático y de héroe romántico. Y esto a las jóvenes les puede gustar muchísimo, porque llego a la conclusión de que él se alistó como voluntario en la Guerra del Pacífico porque estaba enamorado de una mujer que luego se enteró que era su media hermana. Y fue a la guerra procurando la muerte. Y pasó, y arriesgó muchísimo, siendo herido, y habiendo tenido la oportunidad de salvar en determinado momento de su vida, siguió en combate hasta que después terminó en un hospital y prisionero de los chilenos. Luego retornó al Río de la Plata y fue recibido tanto en Montevideo como en Buenos Aires como un verdadero héroe de aquella época. Y Roque Sáenz Peña era un hombre que estaba emparentado con familias uruguayas, con la familia de Pacheco, con los Areco, con los Ramírez, y había sido la personalidad más importante en el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en Montevideo en los años 1888 y 1889. En aquella época los congresos podían durar más de un año. En Montevideo tenían lugar en el Club Uruguay, y obviamente yo que he tenido oportunidad de leer las actas, el nivel de aquellos juristas que concurrieron era realmente excepcional. Y entre ellos se destacaba Roque Sáenz Peña, que estaba absolutamente al día de todas las corrientes modernas en materia de derecho penal internacional que en ese momento imperaban en Europa. Lo cierto es que en ese congreso se establece una relación de amistad con Gonzalo Ramírez, que era nuestro representante en los temas de derecho civil internacional, y
en el marco de esa amistad, cuando Roque Sanpeña, a fines del año 1909 y principios del año 1910, es convocado para asignarle funciones como embajador en Europa, pide que antes le den la oportunidad de solucionar la situación con los uruguayos. Roque Sanpeña dijo en determinado momento que éramos argentinos y orientales, somos una misma familia sentada sobre dos soberanías. Y ese hombre se traslada a Montevideo y firma con Gonzalo Ramírez, que estaba muy enfermo, falleció poco tiempo después, el llamado Protocolo Ramírez-Sanpeña, que sobre el Río de la Plata establecía un verdadero statu quo, mantenía las cosas como estaban, en un plano de indefinición que algunos calificaron de condominio. Lo cierto es que el Protocolo Ramírez-Sanpeña rigió hasta el año 1974, hasta el 12 de febrero de 1974, cuando se canjearon las ratificaciones del Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo. Tuvo, obviamente, una enorme importancia, pero eso no fue obstáculo para que siguieran las controversias, las discusiones y los planteos. Descartada la tesis del canciller Ceballos, de la Costa Seca, se fue tipificando claramente se fueron tipificando dos posiciones diferentes. La Argentina quería que el límite estuviese dado por el Talbec, la vaguada, los canales. ¿Por qué? Porque la Argentina había construido y mantenía los canales en el Río de la Plata, mientras que en otros países tenía la tesis de la línea media. Y así estaba esa confrontación, a lo que se agregaba la posición sostenida por nuestro país en cuanto a que la Argentina tenía que restituir la isla Martín García. La isla Martín García, vamos a hacer una referencia más específica más adelante, estaba indudablemente en la mesa de negociación. Nuestro país había hecho entrega de la misma por decisión del presidente Bernardo Prudencio Berro, y eso obviamente constituía un argumento muy importante para la República Argentina, que después de 120 años había consolidado no solamente una prescripción internacional, sino una situación desde el punto de vista del frente interno que era muy difícil de resolver. Ahí tienen cuando se firmó el protocolo de Ramírez-Sanpeña, 1910. Lo cierto es que la discusión entre ambos países se hacía sumamente difícil, ¿no? Es decir, enfrentamientos de distinta naturaleza. En determinado momento, por ejemplo, una delegación del Uruguay concurre a Buenos Aires, era el canciller era Nicanor Costa Méndez, una figura nefasta de la diplomacia del vecino país, porque fue el canciller del cual voy a hacer relato específico de lo que aconteció con respecto al Tratado de Río de la Plata, pero fue también el canciller de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y este señor, estábamos reunidos en el Hotel Crillon de Buenos Aires, y un miembro de la delegación, que era el coronel Carlos Barros, y que había sido jefe de inteligencia y tenía la formación profesional que tiene un jefe de un servicio de inteligencia, en determinado momento sacó una sevillana del tipo, una navaja del tipo Victorinox, y empezó a destapar los enchufes. Y nosotros lo tomábamos a risa eso, ¿no? Porque no nos imaginábamos que pudiesen estar espiando. Y empezó a sacar los micrófonos. Nos estaban espiando. Es decir, la Cancillería Argentina había ordenado que se espiase una delegación uruguaya. En el Diario de la Noche de Montevideo dijo, más que un crimen, una estupidez. Y evidentemente fue una estupidez. Nosotros obviamente nos retiramos de Buenos Aires de inmediato. Pero pocos días después, se plantea el tema del surgimiento del islote Timoteo Domínguez. Yo les voy a mostrar lo que era Timoteo Domínguez en 1969. ¿Ven aquello verde allá al fondo? Es lejos. Si tenemos primero la isla Martín García, y alejado de unos 800 metros había surgido ese pequeño islote. En Uruguay estaba candente el tema de Martín García, de la soberanía. Se discute, se resuelve reivindicar los derechos soberanos sobre ese islote, y a instancias de Eduardo Jiménez Derechaga, el mejor internacionalista de América del siglo XX,
gran jurista compatriota que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y un jurista que todavía sigue siendo respetado y comentado, y que sus textos son textos obligados de estudio del derecho internacional, sugirió que se le designase con el nombre de Timoteo Domínguez. ¿Por qué? Porque Timoteo Domínguez era el comandante del destacamento uruguayo que estaba en la isla en 1852, cuando el presidente Berro le ordena que debe entregársela a los argentinos. Y Timoteo Domínguez tiene una actitud que ha pasado a la historia. En lugar de bajar el pabellón oriental, toma un hacha y tala el mástil. Y emite una frase que dice: la bandera de la República Oriental del Uruguay ni se rinde ni se arría. Y sube a los botes, porque la lancha, con el mástil y la bandera. Esa fue la frase de Timoteo Domínguez, y creo que tengo una pintura para acá que lo puede pintar, lo puede ubicar. Pues, realmente no la encuentro, pero lo cierto es que en 1852 entregamos la isla y eso estaba todavía pendiente. Les voy a mostrar, esta foto la tomé yo en 1969. Ahí tiene una idea más cabal de lo que era Timoteo Domínguez en aquella época. Era un montón de médanos con lagunones llenos de mosquitos y juncos, completamente insalubre. Pues bien, el guardacosta R.U. Salto, al mando del capitán de corbeta Rodolfo Croci, lamentablemente fallecido hace unos años, se aproxima a ese islote y aprecia de que se había instalado allí una carpa verde enorme con nidos de ametralladoras, fusileros navales argentinos que estaban instalados atrás de sus ametralladoras esperando que hubiese un ataque por parte del Uruguay. Cualquiera frente a ese tipo de provocación podía haber reaccionado también con violencia, en forma agresiva. ¿Y saben lo que hizo Rodolfo Croce? Frente a la beligerancia argentina, frente a la provocación argentina, mandó anclar, era un día de verano, puso la toaldilla sobre la cubierta del guardacosta e invitó al comandante del destacamento argentino y a sus oficiales que subieran a bordo a tomar un whisky. Yo realmente he recogido esa anécdota porque me parece que es la expresión de lo que es la inteligencia y el sentido de ubicación frente a un canciller que era Nicanor Costa Méndez, que era el que había ordenado que se dispusiese de ese tipo de medidas para reivindicar la posibilidad de que Uruguay reclamara ese islote nauseabundo al que yo he hecho mención. El tema se solucionó unos meses más tarde, incluso influyó mucho la masonería del Uruguay. El venerable gran maestro de la masonería, así el presidente de la masonería del Uruguay, que era capitán del navío Francisco Rizzo, juntamente con el embajador Aldo Chiazulo, se trasladaron a la Argentina y en contacto con la masonería de la Argentina, que tenía mucha influencia sobre la Armada Argentina, lograron que en definitiva el destacamento de fusileros navales fuese retirado de ese lugar. En ese escenario, frente a las controversias que cada vez se hacían más complicadas, en la Cancillería del Uruguay estudia la posibilidad de seguir otro método en las negociaciones con la Argentina. Y ese método tenía que ver con un análisis esencialmente técnico, a través de negociaciones completamente confidenciales, que en lugar de tratar de cortar al Río de la Plata, como se corta una torta por el medio o por el costado, estuviesen considerando los distintos usos que ese recurso tan importante implica, e incluso el frente marítimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había sucedido en todo este largo proceso de limitación de jurisdicciones con la República Argentina? Nuestro país había extendido su jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Es decir, a partir del límite exterior del Río de la Plata, nuestro país estableció, a través de un decreto del presidente Jorge Pacheco Areco, del 3 de diciembre de 1969,
que la jurisdicción marítima de nuestro país llegaba hasta las 200 millas. Y eso se refrendó después en la ley de pesca del 28 de diciembre del mismo año. Este fue un acto de enorme coraje. Nuestro país se enfrentaba a las potencias marítimas que sostenían algunas el criterio de las 3 millas, un criterio que se había sostenido en el siglo XVI por Grosso y Pufendorf, o el criterio de las 24 millas de la Convención de Ginebra del año 58, que no había tenido mayor apoyo y muy pocos adherentes. Lo cierto es que Uruguay extendió su jurisdicción marítima hasta 200 millas y también lo hizo la República Argentina. Y era necesario entonces tomar en cuenta la importancia que tenía ese espacio marítimo que compartíamos con la Argentina y buscar también una delimitación. Acá tienen ustedes los canales en el Río de la Plata en la actualidad. Ustedes podrán apreciar al revés. Esta parte son los canales de Martín García. Acá tenemos el canal de Punta Indio que se acerca a nuestra costa. Y después vamos a ver el canal que ha proyectado la Argentina a partir de este lugar, que se llama El Codillo, que es un canal lateral. Obviamente, los canales en el Río de la Plata fueron también motivo de particular discusión. ¿Por qué? Porque la Argentina quería tener un derecho prevalente sobre los canales que había construido y que mantenía. Nosotros sosteníamos el criterio de la línea media. El Tratado del Río de la Plata en esta materia establece un criterio de limitación en los artículos 2 y 3 que refiere fundamentalmente a la existencia de franjas de jurisdicción exclusiva. Es decir, en la costa de ambos países hay franjas de 7 millas de extensión, que van, esas franjas van desde Punta del Este hasta Colonia y de Colonia hasta el paralelo Punta Gorda de 2 millas, y lo mismo del lado argentino, desde el Cabo San Antonio, Punta Rasa, 7 millas, hasta Punta Lara, que es muy cerca de Buenos Aires, y de allí hasta el paralelo Punta Gorda, que es donde termina el Río de la Plata, de 2 millas. En esa franja de jurisdicción exclusiva cada país ejercita soberanía plena y absoluta. Pero luego, en la franja de uso común, en la zona de uso común que está entre esas 2 franjas de jurisdicción exclusiva, el criterio que estableció el Tratado del Río de la Plata fue que cada buque se regula por la ley de su pabellón, si es el pabellón de las partes. Es decir, que si es un buque argentino y está a 8 millas de la costa uruguaya, está próximo a la costa uruguaya, pero es de pabellón argentino y no está dentro de la franja de jurisdicción exclusiva, se regula por la ley argentina. Y lo mismo un buque uruguayo que esté muy próximo a la franja de jurisdicción exclusiva argentina, pero no dentro de ella, se regula por la ley uruguaya. En cuanto a los buques de tercera bandera, se dice se aplicará la ley del Estado cuya franja de jurisdicción exclusiva esté más próxima al lugar del hecho. Y esa franja de jurisdicción exclusiva, en definitiva, está determinando el criterio de línea media que el Uruguay hoy ha sostenido. Con respecto a los canales, el tema se discutió largamente y yo fui un poco uno de los que participó de forma más activa en la solución que estableció el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. El criterio que se consagró fue que, si bien rigen los principios generales de distribución de jurisdicciones a que yo hizo mención, la parte que ha construido un canal lo administra y mantiene, ejercita sobre él el derecho de reglamentar su uso y todo lo que pueda implicar responsabilidad civil, penal y administrativa por algún hecho jurídico que afecte las instalaciones del canal se regulará por la ley argentina. Lo demás se aplica, estos son normas excepcionales de interpretación restrictiva, por lo que en lo demás se aplican los criterios generales del Tratado del Río de la Plata. Quiero comentarles algo que me pareció pintoresco y lo he recordado hace poco en una exposición que realicé en el Club Naval sobre estos temas, que el día que llegamos a un acuerdo con mi contraparte, que era un abogado y capitán de fragata, el doctor Federico Rigo, digo que era un abogado porque lamentablemente la mayor parte de estos amigos negociadores argentinos ya no están, fue un día terrible, porque empezamos a las 10 de la mañana y le buscábamos la vuelta y corregíamos algo, volvíamos a corregir.
Al final, a las 2:30 de la madrugada, terminamos con una solución que fue consentida por todos. Salimos del Ministerio de Relaciones Exteriores por la calle Cuarén y a uno de los miembros de la delegación uruguaya, el capitán Francini, le habían robado el auto. Entonces, argentinos y uruguayos fuimos hasta la jefatura de policía y formulamos la denuncia correspondiente. Pero bueno, lo cierto es que uno de los temas que fue objeto de mayor discusión y dio lugar a las críticas más duras fue el tema de Martín García y de Timoteo Domínguez. Yo les mostraba a ustedes lo que era Martín García en 1969. Vamos a acercarnos en el tiempo, vamos a llegar a 1969. Ven que creció muchísimo. Aquel pequeño islote verde que estaba a 800 metros, ya se fue uniendo a la isla Martín García. ¿Por qué? Porque esta es una zona donde el río Paraná y el río Uruguay efectúan un enorme depósito de sedimentos. Entonces, indudablemente, eso fue dando lugar al crecimiento de Martín García. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa actualmente. Esta es una fotografía satelital. La parte de verde más oscuro es Martín García. El resto es Timoteo Domínguez. Y Timoteo Domínguez en la actualidad tiene más superficie que Martín García. Y la solución del Tratado del Río de la Plata, ¿cuál fue? La de reconocerle a la Argentina jurisdicción sobre la isla Martín García como reserva de flora y fauna. Es decir, que la Argentina solo puede ejercitar su jurisdicción con ese propósito. Y esto dio lugar a que Isidoro Ruiz Moreno, un famoso internacionalista argentino, dijese que era vergonzoso que la Argentina tuviese sobre Martín García la jurisdicción del guardabosque. El resto, donde tenemos la frontera terrestre con Timoteo Domínguez, la primera frontera terrestre, es de soberanía absoluta del Uruguay. Y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos hecho? No hemos hecho nada. Sí, en la época en que era presidente el doctor Julio María Sanguinetti se hizo algún trabajo de plantar árboles, pero después se abandonó. Ahora lo único que existe es un cartel todo desvencijado que dice Isla Timoteo Domínguez, República Oriental del Uruguay. Nada más. Nosotros desgarramos nuestras vestiduras hablando de soberanía, pero cuando la tenemos que ejercer, no somos tan dirigentes. Yo les voy a mostrar lo acontecido. Acá tengo una playita de Timoteo Domínguez actual. Y tiene verdadero interés desde el punto de vista turístico, porque está muy próxima la isla Martín García y la isla de Timoteo Domínguez a esta terminal de Montes del Plata, que ha construido dos muelles importantes. Hasta ahora, para ir a Martín García, era necesario salir de Buenos Aires, un trayecto bastante largo, o ir desde Carmelo hasta Martín García. Ahora son 3 millas y poco, es decir, es una navegación de prácticamente media hora, ir desde Punta Pereira o de Punta Conchillas hasta Timoteo Domínguez. Es decir, que hasta tiene interés turístico, pero nuestro país ha hecho caso omiso de la existencia de ese territorio que es nuestro y que realmente podría ser explotado incluso desde el punto de vista turístico con particular éxito, porque además está la frontera terrestre con la Argentina, que el sector de Martín García tiene interés turístico. Allí se encuentran lugares que tienen valor histórico. En este librito que yo he publicado recientemente, que se llama La Isla de la Unión, destaco la circunstancia de que existe hasta un cementerio con cruces oblicuas, y en una de las tumbas dice: aquí yace fulano de tal, muerto ante el infame ataque del general Rivera, porque el general Rivera en 1838, creo, ocupa la isla
hay un enfrentamiento armado y hay algunos muertos que quedaron enterrados allí. Lo cierto es que es interesante hacer un viaje a la isla Martín García, yo se lo recomiendo, pero háganlo en un tiempo más propicio, a partir de octubre, noviembre, hasta abril o mayo del año que viene. Van a encontrarse con lugares muy interesantes. En la piedra donde Sarmiento escribió Argirópolis, porque él pensaba que allí tenía que estar la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la denominó Argirópolis como ciudad del Plata, ¿no? Y está la casa donde tuvieron presos Alvear, Perón, Frondizi, es decir, donde Rubén Darío escribió la Marcha Triunfal. Es decir, vale la pena conocer Martín García, pero también aprovechar para entrar a ese territorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Tratado del Río de la Plata estableció que la isla Martín García quedaba bajo jurisdicción argentina, pero perfilada, congelada, bloqueada, limitada por los perfiles que tenía la Carta H-118 del año 72. Y todo lo que crece en Martín García es uruguayo. Es decir, que eso va a seguir creciendo. Timoteo Domínguez va a seguir creciendo. Y ahí tenemos una frontera terrestre que obviamente tiene que ser demarcada. Pienso que, lamentablemente, la Comisión Administradora del Río de la Plata, que tiene esa responsabilidad que se le asignó por notas reversales suscritas por los cancilleres Dante Caputo y Luis Barrios Tassano en el año 1989, de marcar la frontera terrestre argentina-uruguaya, nunca lo ha hecho. Y vamos a ir ahora al tema de los canales. Yo se había puesto esa parte de los canales sobre el Río de la Plata, y ustedes pueden apreciar lo que sucede con el canal Martín García, que ha sido objeto de una larga discusión. Pero ahí han preponderado fundamentalmente los intereses. En el año 1910, el ingeniero Emilio Mitre, que era especialista en tema de dragado y construcciones portuarias más importantes de la América del Sur, y era argentino, dijo lo siguiente: hoy Martín García es el paso obligado para penetrar en el Paraná. Dirigida a la isla de encuentro de las corrientes, las estrecha y las obliga a abrirse camino con su velocidad aumentada a costa del fondo. Pero la naturaleza ha querido que las aguas ahonden más del lado uruguayo que del lado argentino, por la posición de la isla y la configuración de la costa. Allá es un canal estrecho, aquí una anchísima playa, siendo más abundante el aluvión del río Paraná que el del Uruguay, como resulta del examen de las respectivas aguas, cada día es mayor el bajío de este lado, lo que vale decir que mayor es el volumen de agua que va a buscar salida por los puestos y ahondar por consiguiente el canal oriental. Al canal Martín García, Emilio Mitre le llamaba el canal oriental. Y ustedes después que escuchan esto, decía Emilio Mitre, dicen, este es el canal natural del Río de la Plata, hay que dragar este canal. Y fíjense lo que agregaba, dice: el interés nacional aconseja, pues, encauzar la corriente del Paraná a lo largo de las costas argentinas. Es decir, ya en 1910 se tenía en cuenta la importancia que, desde el punto de vista económico, el punto de vista comercial, tenía para los argentinos el hecho de que ese canal no fuera a beneficiar a nuestro país. Lo cierto es que es un tema que está candente. Siendo yo presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, hice sondeos sobre la posibilidad de un dragado conjunto con Argentina y Uruguay de los canales Martín García. Eso fue aprobado por el gobierno del presidente Lacalle. Se hizo la propuesta el 30 de julio del año 1990. Fue aceptada, después se siguió, yo fui sustituido por el doctor Paisé, y se continuó con ese proceso, y en definitiva, por notas reversales del año 1996, 1997, se acordó el dragado conjunto de los canales Martín García. En un principio se hizo por licitación de concesión de obra pública, en un régimen híbrido, porque los estados tenían que participar en solventar esos trabajos, y
26 de febrero del año 2013, el canciller Luis Almagro, juntamente con el embajador de la República Argentina, Dante Dovena, por notas reversales resolvieron que el dragado de los canales de Martín García sea realizado por los equipos y los buques de dragado de ambos países. En el momento actual ha asumido la responsabilidad por 6 meses del dragado la Administración Nacional de Puertos y es de una enorme importancia para Nueva Palmira. Ahora, yo insisto en la necesidad de tomar en cuenta los intereses que juegan un rol muy preponderante. ¿Por qué juegan los intereses? Por lo que significan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial. Cuando yo formulé la propuesta del dragado de los canales de Martín García, el ambiente era favorable porque Nueva Palmira movía el 10% de lo que mueve actualmente. El puerto de Nueva Palmira mueve prácticamente lo mismo que el puerto de Montevideo. Es decir, en el año 2013 movieron alrededor de 22 millones de toneladas, los dos puertos, y Nueva Palmira estuvo en los 10 millones y poco. Pero cuando en 1989 Nueva Palmira movía un poco más de 1 millón de toneladas. Y obviamente no se trataba de un puerto que pudiese ser competitivo para los argentinos. Entonces, evidentemente, el factor, el interés, juega de manera muy preponderante. Ahora vamos a llevarlos a 2 temas finales, que son los relativos al canal lateral de la República Argentina y a la plataforma continental. No voy a entrar en los detalles de cómo se plantea por la República Argentina la construcción de un canal que lo vamos a ver ahora. Ustedes pueden apreciar allí el canal de Punta Indio, que llega hasta el canal de acceso del puerto a Montevideo. A ver si me sirve el bolígrafo otra vez, no sé ni dónde lo puse. Lo tenía por la mano, pero ahora no lo tengo. Capaz que sin darme cuenta lo guardé acá. Lo tengo acá. Ustedes ven, este es el canal de Punta Indio, ¿no? Ellos plantean construir un canal, este canal, que llaman Canal Magdalena, que va a tener 52,5 kilómetros de extensión, para llegar hasta profundidades de 12 metros. En términos técnicos se dice la isobata de 12 metros. ¿Qué significa eso? Que van a abandonar este canal, no lo van a seguir dragando, que comunica estas líneas, estos canales, con el canal de acceso al puerto de Montevideo. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar cuando eso suceda? Es decir, en este momento estamos dentro de un proceso de consulta, pero en definitiva va a concretarse ese proyecto para la República Argentina. Va a suceder que a ellos no les va a interesar más dragar esto, que tiene un alto costo. Ya han providenciado 300 millones de dólares para dragar a este sector. Entonces, un buque que viene por acá y que antes doblaba por aquí para entrar al puerto de Montevideo, ahora va a tener que hacer este derrotero, va a tener que pasar al este del Banco Inglés. Nosotros con el geógrafo Coronel Ivo Acuña, que es uno de los más importantes geógrafos que tiene el país, hicimos un estudio sobre la consecuencia que va a tener el abandono del canal de Punta Indio para el puerto de Montevideo. Y llegamos a la conclusión de que seguir un derrotero al este del Banco Inglés, como el que yo le estoy mencionando, como el que es rojo punteado, en lugar de entrar por el canal de Punta Indio, le va a significar navegar cerca de 90 kilómetros más. Es decir, prácticamente 4 horas de navegación a un buque que navegue en promedio de alrededor de 12 nudos por hora. Y eso significa un costo relativamente bajo para un buque que transporta 50 o 60 mil toneladas de carga. Pero además, no todos los buques que proceden del oeste del Río de la Plata tienen que ingresar al puerto de Montevideo
e incluso viceversa lo mismo, ¿no? Los buques que vienen al puerto de Montevideo no necesariamente tienen luego que seguir hacia Buenos Aires o hacia Nueva Palmira. De modo pues que hablar, como se ha hablado recientemente, es que el Uruguay considera prioritario si la Argentina abandona el canal de Punta Indio, proceder a su dragado, me parece que no tiene un fundamento serio, no se justifica en términos económicos, no está acorde con la ecuación costo-beneficio. Creo que el sobrecosto que implicaría para un buque navegar 4 horas más en ese caso podría ser perfectamente absorbido en lugar de gastar 200 o 300 millones de dólares por año para dragar el canal de Punta India. Y por último, para no aburrirlos, quiero mencionarles algo sobre la plataforma continental. La plataforma... No. Conforme, es decir, el derecho del mar, como les dije a ustedes, fue evolucionando en los últimos años. Yo tuve la suerte de participar en parte de ese proceso final que va desde la Convención de Ginebra, que les menciona, la extensión de la jurisdicción marítima del Uruguay hasta las 200 millas, y luego un proceso que se inicia prácticamente en el año 72, 73, donde los países empiezan a ponerse de acuerdo en extender toda su jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Y eso se concreta en definitiva en Kingston, en Jamaica, en el año 1982 con la Convención de Derecho del Mar. En esa convención se establece que los estados pueden extender su jurisdicción hasta la plataforma continental, aún más allá de las 200 millas. Y el artículo 76 de la convención establece 2 criterios para delimitar esa extensión. ¿Qué derechos se tienen sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas? Los derechos sobre los recursos que están en el subsuelo de la plataforma continental, y en cuanto a los recursos vivos son aquellos sedentarios, es decir, los peces no son sedentarios, no se ejercita en la parte de la plataforma continental soberanía o jurisdicción sobre esos recursos histícolas, solo sobre los moluscos y aquellos que rectan siempre en contacto con el lecho de la plataforma continental más allá de los 250 millas. Se ha anunciado que la Comisión de Límites de las Naciones Unidas estaría aprobando el correr de los próximos meses la propuesta uruguaya, lo que obviamente significaría extender los derechos de nuestro país en alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados. Es una enorme importancia, incluso desde el punto de vista de la exploración eventual de yacimientos de hidrocarburos. Para terminar, quiero hacer referencia al general Juan Domingo Perón. Como pueden ustedes apreciar, yo tuve el honor de conocerlo y de conversar tanto con él. Creo que a veces las circunstancias son fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos de los países. Y el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo no hubiese sido posible sin el general Juan Domingo Perón. Nosotros habíamos trabajado durante tres años intensamente, incluso abandonando nuestras tareas profesionales, y en determinado momento se produce una situación que sería muy largo mencionar, un incidente prácticamente aeronaval con motivo de una operación de alijo frente a Montevideo, en la denominada zona alfa actual, en enero de 1973, y se suspendieron las negociaciones con la Argentina, y nosotros, los que habíamos trabajado de forma confidencial y secreta, dijimos, se acabó, todo el esfuerzo está perdido, esto no se va a reflotar más, y lo peor de todo, nadie se va a enterar del esfuerzo que hicimos. Pero que se daban otras circunstancias políticas, y esas circunstancias políticas eran que en la Argentina se reanudaba un proceso democrático y iban a haber elecciones que seguramente iba a ganar el partido político del general Perón, que estaba exiliado en Madrid. Y así fue, es electo el doctor Cámpora como presidente de la Nación Argentina,
allá por abril o mayo del año 73, inmediatamente después renuncia para que asuma el general Juan Domingo Perón, y Perón desde Madrid dice, tenemos que resolver los problemas con el Uruguay. Él se había dado cuenta que allá, a principios de la década del 50, las medidas que tomó contra el Uruguay no habían sido acertadas. Quería reconciliarse con nosotros. Y cuando llega al Río de la Plata, cuando llega a la República Argentina, pregunta cómo se puede solucionar el problema. Dice, hay un tratado, así, le designa al embajador Guillermo de la Plaza para que se ponga en contacto con nosotros, que creíamos que todo eso se había perdido. Aprecia que el tratado constituía una solución equitativa y racional de los problemas limítrofes y da el visto bueno. Y yo digo que la coyuntura y las circunstancias son fundamentales, porque el tratado se firma el 19 de noviembre del 73. El 12 de abril del 74, en Olivos, se hace el canje de ratificaciones. Y el 1 de julio del 74 fallece Juan Domingo Perón. Entonces, permítame, para terminar, que les relate lo que me dijo el general Juan Domingo Perón en esa oportunidad. Yo debo decirle que por mi vida diplomática he conocido personalidades muy importantes, es decir, de una enorme trascendencia política, pero nadie con el carisma que tenía Perón. Yo, de estudiante, como ustedes, en la década del 50, obviamente no lo quería para nada, pero por otra parte mi padre andaba siempre con los exiliados argentinos, que había miles de exiliados aquí por las medidas adoptadas por Perón en esa época. Y sin embargo, cuando lo conocí, me causó una enorme impresión. Me dio la mano, era un hombre más o menos de mi estatura, y en ese salón del Palacio Esteves, donde estaba lleno de murmullos, el tinteneo de las copas, la gente que hacía comentarios, al mirarme profundamente me aisló. Dejé de sentir todo ese ruido y me dijo, lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. Muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de preguntas y sobre todo esperamos preguntas de ambos bandos, de los estudiantes y de los especialistas. Silvina, llevala ahora. Bueno, no, pues tiene que irse por ahí. Bien, ahí tenemos el micrófono, así que... ¿Puedo contar sentado? Sí, como tú quieras, digo. Acá tenés el micrófono. Ahí tenemos dos. Buenas tardes, mi nombre es Máximo Gauland, soy de la Embajada Argentina aquí en Montevideo. Felicito y agradezco la presentación, muy interesante. Simplemente destacar, tomar estas últimas palabras que destacaba el doctor González Lapeyre y señalar que efectivamente es en ese espíritu que creo que se ha retomado de alguna manera el diálogo y se ha comenzado con las tareas de lo que ha sido por ahí un proceso muy trabajoso con respecto al tema del dragado del canal Martín García, pero que se han iniciado esas actividades y bueno, destacar eso, ¿no? Que se ha retomado un poco ese espíritu con esa intención nomás. Era un comentario nomás. Yo creo que, señor representante de la hermana República Argentina, está haciendo mención al espíritu que debe prevalecer en las negociaciones entre ambos países. Yo apuesto siempre a la negociación y la diplomacia, pero creo que para que eso pueda concretarse es fundamental seleccionar a las personas indicadas y prepararlas debidamente. Es decir, voy a hablar de la República Oriental del Uruguay. Lo que me es personal, creo que, en especial en lo que tiene que ver con el Río de la Plata y los problemas que refieren a los canales de Martín García,
no fuimos inteligentes en la selección de las personas que debían representarnos. Para darles un ejemplo, en determinado momento se designa presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata a un funcionario diplomático que tenía una denuncia penal formulada por la Cancillería Argentina por utilización abusiva de la franquicia diplomática y falsificación de documentos públicos. Ese tipo de cosas, yo como uruguayo entiendo que nos perjudican notablemente. Tuve la suerte de negociar no solamente este tratado, sino una docena más de acuerdos con la República Argentina, y siempre encontré funcionarios de altísimo nivel, que existen actualmente. Yo conozco al embajador Olmos, por ejemplo, y sé de su valía. Lo que yo exijo de mi país es que haga lo propio. Y para eso tenemos que dar una lanza para las nuevas generaciones, para que se preparen, porque la negociación diplomática requiere preparación. No se puede actuar de manera improvisada. Es decir, nosotros, el equipo negociador uruguayo estaba constituido por 2 profesores de Derecho Internacional y 2 marinos especialistas en temas hidrológicos. Y nos preparábamos muchísimo para afrontar la discusión que podíamos tener. Nos colocábamos del otro lado, pero además consultábamos a los asesores, es decir, en temas de hidrocarburos íbamos a ANCAP y hablábamos con el ingeniero González Banrel, en temas de pesca íbamos al Servicio Oceanográfico y de Pesca de aquella época que se llamaba SOIP, y hablábamos con los técnicos. Y además teníamos una estrategia, y lamentablemente lo que yo aprecio es que no existe una política exterior de nuestro país con respecto a estos temas que tenga la estabilidad suficiente. En cambio, sí existe en la República Argentina. Y yo lo felicito. Yo lo felicito porque el deber de un gobernante es proteger sus intereses. Así lo hacía Emilio Mitre, y es natural que así sea. Pero el deber del otro, que representa al otro país, es tratar de lograr lo mismo. Y para lograrlo es necesario negociar. Negociar significa transar. Y en una transacción hay recíprocas concesiones. Creo que ahí está el quid del asunto. A mí me parece que el Uruguay ha sido omiso, la Argentina ha procedido con inteligencia, ha tenido equipos muy inteligentes, y estoy hablando más que nada del Río de la Plata. Acá tenemos al vicepresidente de la delegación uruguaya, Taracaro, que sé del nivel que él tiene, es vicepresidente de la República y un hombre sumamente talentoso. Pero yo creo que es fundamental una política exterior de las características que tiene, por ejemplo, la República Federativa del Brasil, que sea permanente, que tenga una conducción adecuada, que se establezcan los objetivos a alcanzar y que se seleccionen a las personas que pueden representar adecuadamente al país por conocer los temas que se van a tratar. Eso, ¿puedo agregarte una pildorita histórica? Sí. Que va en tu sentido. En 1907, cuando se produjo precisamente uno de los principales conflictos con Argentina, el presidente Williman citó a un consejo de notables, juristas de todos los partidos y de todas las tendencias, y en reserva, había como 20 personalidades, ¿no? Le preguntó qué había que hacer, porque había ciertos reclamos bélicos de ambos lados. Desde Montevideo también la prensa enfrentaba con dureza las maniobras que había hecho Argentina en la isla de Flores. Y entonces le pidió a los juristas, blancos, colorados, independientes, gente de las universidades, un juicio por escrito en sobre cerrado, y que él después iba a estudiar la situación. Esta documentación ha estado secreta durante mucho tiempo, hasta que José Claudio Williman, el hijo del presidente Williman, publicó una biografía de su padre y cuenta. Y lo notable es que los 20 asesores coincidieron en forma autónoma, cada uno de ellos, en que en ningún caso había que iniciar acciones bélicas o de protesta airada, sino que había que negociar, negociar y negociar, y que era el único camino. Señalo esto porque es el germen de una política de Estado en materia
exterior que Uruguay debe mantener siempre, sobre todo con Argentina y pensando en los próximos tiempos, hay que hacer una política de larga duración, como se hizo anteriormente, como después se abandonó, con gente muy profesional, con participación de todos los partidos. Me parece que es un detalle que a los muchachos les puede interesar. Ya en 1907 se hacían estas cosas, ¿no? Sí, indudablemente. Ahora, para negociar es necesario tener una estrategia y tener algo para ofrecer. Eso es fundamental, porque la negociación es el do-des, te doy si me das. Implica recíproca concesión, uno tiene que tener algo para conceder. Se dio ahora con respecto a la disposición 1108-2013, esta es una disposición de la Subsecretaría de Vías Navegables y Puertos de la República Argentina, que está a cargo del ingeniero Horacio Tetamanti, hijo creo que de un extraordinario embajador que tuvo la República Argentina. Sobrino, eso. Que prohíbe el transbordo de cargas procedentes de la República Argentina en nuestros puertos. Y eso nos ha causado mucho daño. Es una medida que ha afectado particularmente al puerto de Montevideo, con una reducción de cerca del 20% de la operativa. Las cargas que antes que venían del sur de la Argentina se depositaban en el puerto de Montevideo para ser transbordadas en buques de mayor porte para ir a Europa, por ejemplo, ahora se transbordan en puertos del Brasil, en particular el puerto de Río Grande. Y eso obviamente nos afecta. La razón de esta medida es que el Uruguay no ha firmado un acuerdo multilateral de transporte marítimo del Mercosur. Personalmente yo he sostenido, pero he sido un hombre que no ha contado con mayor apoyo, de que el Uruguay debía de firmar ese acuerdo multilateral condicionado a que la República Argentina dejase sin efecto la prohibición de referencia. Eso es una medida que en realidad debe ser revisada por Argentina. Y nosotros tenemos que buscar la forma de ofrecerles algo que les interese. En una reunión donde estaba la Unión de Exportadores y el Centro de Navegación, que tuvo lugar en el Radisson Hotel, la representante de la Unión de Exportadores dijo que con respecto que estaban en contra del acuerdo multilateral de transporte marítimo del Mercosur y que con respecto a la disposición 1108 del 2013 había que negociar, lo mismo que dijo Williman en 1907. Entonces, un senador que estaba presente dice, ¿y qué es lo que tenemos para ofrecerle para negociar? Eso se verá, contestó. No, así no se juega, porque lo que prevalece son los intereses, como decía Emilio Mitre, el interés nacional. Hay circunstancias, es decir, el clima de cordialidad que evidentemente tiene que imperar entre nosotros, genera un ámbito muy propicio para llegar a acuerdos, pero para que ese acuerdo pueda celebrarse y ejecutarse, uno tiene que tener algo que ofrecer. Y eso significa una política. Por eso insisto en la necesidad de una política para poder alcanzar acuerdos fructíferos con la República Argentina. Ya que usted está en la Embajada Argentina, quiero una lanza para que nos busquen la vuelta para que podamos dejar sin efecto la disposición 1108 de 2013. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Iser, soy profesor de la ORT. Muy interesante ¿se escucha? La presentación. No mencionó el puerto de aguas profundas y cuál es el papel en esta temática, ¿no? Si es viable o si depende del precio del hierro, ¿no? Que en ese sentido el puerto de aguas profundas, en mi opinión, es un verdadero blooper. La ley 19.036 tiene un artículo único, fue promulgada el 5 de enero del año pasado. ¿Y saben lo que dice? Habilítase como puerto de aguas profundas la zona comprendida entre que incluye las playas de Buenos Aires, Palenque y San Francisco. Habilita como puerto de aguas profundas a 3 playas. Habilitar es hacer capaz, es darle, digamos, determinar que puede operar como tal. Y eso lo firmaron legisladores de todos los partidos, vamos a aclarar, no estoy criticando al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque no estudian bien las cosas. Eso desde el punto de vista del marco normativo. Y si vemos en cuanto a sus posibilidades en lo que refiere
a que sea rentable, sea viable un emprendimiento de esta naturaleza, estamos más alejados todavía. Más los temas de impacto. El propio presidente de la ANP, el ingeniero Alberto Díaz, dijo que para que el puerto pudiese justificarse tenía que mover 60 millones de toneladas de carga. Entre Nueva Palmira y Montevideo movemos 22 millones. ¿Quién nos va a dar los 60 millones de toneladas de carga? La Argentina nos va a dar esos millones de toneladas, las va a dar el Paraguay. Brasil va a mandar las cargas hacia el sur para poder embarcarlas en el puerto de Aguas Profundas. Entonces, todo esto está hecho sin un análisis adecuado de la, digamos, de la forma que había que proceder jurídicamente, porque la ley debía haber indicado el interés nacional, la utilidad pública, la construcción de un puerto de aguas profundas en esa zona, la posibilidad de recibir proyectos en ese sentido. Es decir, algo que pudiese significar un análisis que es imprescindible y necesario, pero no, se habilitan las playas como que pueden servir como para pesca costera o para deportes náuticos, se habilitan como puerto de aguas profundas, y además no se hizo un estudio de factibilidad económica. Entonces, este proyecto es absolutamente inviable, por eso que no considero interesante hablar del tema, porque creo que pasarán muchos años para que pueda prosperar un proyecto de esta naturaleza. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Fernández, yo fui docente de esta casa, luego me alejé porque me fui al interior, volví a Montevideo, estoy trabajando en un proyecto que es financiado por CAF en relación a la Comisión de la Laguna Merín, y aprovechando la oportunidad del espacio de su exposición, que me encantó, y aprovechando que, por ejemplo, el profesor preguntó sobre el puerto de aguas profundas, quería saber un poco su opinión, su posición al respecto de los temas de la Laguna Merín, la hidrovía Uruguay-Brasil, etcétera, que se ha venido conversando. Yo estoy un poco comenzando a trabajar en eso. Curiosamente, yo integraba, obviamente como el último del Juan de Tarro, la delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, allá en la década del 70, que estaba presidida por el doctor Marini Ríos, una de las personalidades más importantes de la política y de la cultura uruguaya, e integrada por el ingeniero coronel Conrado Sorrentino y el ingeniero Columbicef. Y trabajamos mucho en el corredor que nosotros llamamos fluvio lacustre, desde Charqueada, ahora General Enrique Martínez, hasta el puerto Río Grande y eventualmente hasta el puerto de Porto Alegre. Cuando después me desempeñé como presidente de la Administración Nacional de Puertos, tomé contacto con las autoridades brasileñas que estaban dispuestas a financiar todo lo relativo al balizamiento de ese corredor fluvio lacustre y a dragar algunas zonas si era necesario. Sé que se ha seguido trabajando, que hay inversores privados que están trabajando en ese sentido. Yo lo considero completamente... Sí, porque fíjense lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la madera. Cuesta mucho más transportar la madera desde Tacuarembó, Cerro Largo, de Rivera, a Nueva Palmira o a Montevideo, que transportarlo desde el puerto de Nueva Palmira a China o a Finlandia. En cambio, mediante un sistema de barcazas, convoyes de barcazas, desde Charqueada, se puede llegar perfectamente hasta el puerto de Río Grande, que está a 16 metros de profundidad, y embarcar en buques de gran porte, lo que obviamente abarata el flete. Yo soy particularmente favorable a esa iniciativa, la considero muy inteligente, y una medida de infraestructura portuaria acorde con lo que tiene que ser el proceso de integración que está en el Tratado de Asunción y en el Mercosur. ¿Qué otra pregunta tenemos? Todos tienen hambre. Bueno, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Es un placer, como siempre. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.